Margarita Maza, esposa del presidente Benito Juárez, murió el 2 de enero de 1871. En algunas de sus biografías se dice que un cáncer acabó con su vida a la edad temprana de 44 años. Hacía ya mucho tiempo que su salud había empezado a deteriorarse y para mitigar las recurrentes crisis de que era víctima, su médico, el doctor José Alvarado, le aconsejó dejar el clima frío de Palacio Nacional y se mudara a las afueras de la ciudad. También William Seward, secretario de Estado norteamericano y amigo personal de la familia Juárez Maza, la había invitado a su casa en Auburn, Alabama, a pasar una temporada de reposo para mejorar su salud. Esa visita ya no sucedió. Aquel fatal día, a las 4:30 de la tarde, dejó de existir. Todos los periódicos de la Ciudad de México enteraron a la población del lamentable deceso a través de notas, crónicas y necrologías. Algunos de ellos hacía varias semanas se habían anunciado la grave enfermedad que ella padecía y desde ese momento la prensa capitalina se mostró atenta a la evolución de su salud. El periódico La Voz de México recordaba que los periódicos mejor informados hacían presentir tan lamentable suceso. Otro más señaló que de la enfermedad habían informado repetidas veces a sus lectores y que la mayoría de la prensa únicamente refirió que Margarita Maza moría después de una prolongada y dolorosa agonía la tarde de aquel día. La enfermedad de la señora Maza era tan sabida que la vida pública del país había entrado en un silencioso impas político. Por entonces los ministros José María Iglesias y Sebastián Lerdo de Tejada estaban resueltos a presentar sus respectivas renuncias al cargo, pero decidieron posponerlas ante la gravedad de Margarita. También la prensa, muy metida a las pugnas suscitadas por la elección para presidente de ese mismo año, había decidido guardar silencio por ese mismo motivo, y al contrario, mostraron su duelo con gran prudencia. Los adversarios de Juárez dieron muestra de su sensatez política y le enviaron sus condolencias. Los generales Miguel Negrete y Aureliano Rivera, que se habían levantado en contra del gobierno de la República luego de su triunfo contra el imperio y la invasión francesa, acudieron personalmente a la casa del presidente a ofrecerle el pésame y estuvieron atentos a brindar su ayuda en lo que fuera necesario. Porfirio Díaz, que estaba convertido en su más férreo opositor y que después lo mostraría con toda su fuerza, envió desde Oaxaca un telegrama expresándole a Juárez su pesar. Ese ánimo de duelo y concordia predominó durante los funerales. Don Benito había decidido que no se organizara una ceremonia oficial, por lo que se rehusó a enviar invitaciones por no inferirles la molestia de que concurriesen a un punto distante del centro de la ciudad, según se dijo en el periódico La Paz. El escritor Ignacio Manuel Altamirano, en su crónica de El Federalista, apuntó, quizás con más tino, que los tiempos en que vivimos no permiten los lutos oficiales. Juárez no es partidario de la pompa y menos para los asuntos privados. Sin embargo, además de familiares y amigos personales del matrimonio, un torrente de personas acudió voluntariamente a la casa de la calle Puente Levadizo, hoy Serapio Rendón, en San Cosme, donde yacían los restos de Margarita. Al funeral no faltó ningún miembro del gabinete de gobierno, varios representantes diplomáticos, diputados de todas las facciones, integrantes de asociaciones políticas, jefes militares, empresarios nacionales y extranjeros, etc. La prensa reportaba que jardines, corredores y piezas interiores de la casa ocupaban la más variada y numerosa concurrencia. Sin embargo, la ausencia de los miembros del clero fue evidente. Eso hizo notar el escritor y periodista Juana Mateos, quien en su artículo escrito para el Monitor dijo en tono severo que la señora Juárez había fallecido en el seno de la religión católica, pero el clero la rechazaba como esposa del reformador y no abriría las bóvedas sepulcrales del altar de los reyes para recibirla. A lo que Ignacio Manuel Altamirano contestó en su crónica publicada en El Federalista. Tiene razón Mateos en extrañar la actitud del clero, según las costumbres antiguas, pero los que no creemos que el clero nos pueda servir para nada con el Ser Supremo, nos hubiéramos afligido con una manifestación que resucitaba repugnantes costumbres viejas y que no podía ser sincera de parte de quienes deben aborrecer a muerte todo lo que es liberal. Esas expresiones, aunque salían del ánimo que se sentía en los funerales, daban constancia de una circunstancia radical. Por un lado, de la pugna que sostenía el clero católico contra el presidente Juárez y, por otro, del elevado pensamiento secular de este último.
Pero lo que la mayoría de los periódicos reportó con asombro de aquel triste suceso fue la reacción espontánea de la población de la Ciudad de México. Se dijo que miles de personas inundaron las calles de San Hipólito, Puente de Alvarado y Ribera de San Cosme para acercarse a las inmediaciones de la casa de la familia Juárez y mostrar sus sinceras condolencias. Algún periódico notó que un grupo de artesanos, vestidos con humildad, portaban en el brazo un moño de gasa negro. En los pormenores de los hechos, algunas crónicas periodísticas contaron que el presidente Juárez, junto con su cuñado José María y su yerno Pedro Santacilia, llevaron el cuerpo fenecido de Margarita a su ataúd para conducirlo de la casa de San Cosme al Panteón de San Fernando, donde sería sepultado. Ahí mismo reposaban los restos de sus hijos que murieron en la infancia y allí también fueron sepultados los de Benito Juárez el siguiente año. Varias crónicas mencionaron que una multitud esperaba atenta desde las calles, arcos, balcones y azoteas el paso de la larga procesión fúnebre. Se dijo que una valla de policías que resguardaba la entrada al panteón había arremetido violentamente contra un tumulto de personas que se agolpaban para ver pasar el féretro de Margarita, y que resultaron heridas una mujer embarazada y un hombre. El cortejo, que marchaba en un solemne silencio, iba presidido por el ministro de Relaciones, Sebastián Lerdo de Tejada, magistrados de la Suprema Corte de Justicia, diputados, miembros del gabinete, varios ministros extranjeros, entre otros. Al llegar al panteón, el féretro de la señora fue colocado sobre un sencillo catafalco. El escritor, poeta y diputado Guillermo Prieto subió a la tribuna, colocada ex profeso en el sitio, para leer una oración fúnebre en honor de la señora Maza. En su cargado estilo retórico, elevó las virtudes patrióticas que mostró en las batallas que enfrentó su marido, el presidente Juárez, y la honró como una mujer entregada a la beneficencia social. Enseguida, Joaquín Villalobos, a nombre del Club Central del Pueblo, tomó la palabra para recordar la firmeza de carácter de Margarita en medio de la hostilidad y la guerra que había marcado la vida del país, la de don Benito y la de ella misma. Los periódicos hablaban que en los funerales habían participado más de 2,000 personas y alrededor de 350 carruajes con caballos, y que al final de la ceremonia todos se dispersaron. Toda la prensa se desbordó en elogios hacia Margarita y la recordó en los momentos difíciles en que Juárez era perseguido por sus enemigos. El diario oficial escribió: todos recuerdan su peregrinación por la sierra de Oaxaca, huyendo con su inocente familia de la vengativa y rencorosa persecución de Cobos, que pretendía herir en aquellos seres queridos al hombre indomable de la Reforma. En los peligros, su deber la encontraba siempre al lado del presidente. Así presenció el bombardeo de Veracruz, cuando el elemento reaccionario llevó hasta los muros de aquella ciudad los estragos de la guerra civil. Los azares y las peripecias de la invasión francesa no le permitieron seguir la vida errante del señor Juárez, y entonces tuvo que separarse de él para dirigirse a los Estados Unidos. En aquella tierra extraña, aunque hospitalaria, la muerte arrebató 2 hijos a la señora Juárez. Ella tuvo la resignación de las mujeres de Homero, porque era la independencia de México la que imponía el sacrificio. De igual forma, otros periódicos hablaban de la grandeza de carácter y espíritu patriótico de Margarita, y le reconocían un destacado lugar en la historia. El diario La Paz se refirió a ella como una mujer que se transformaba en heroína cuando la desgracia tocaba las puertas de su casa. La mayoría de la prensa encontraba como virtud su aparente abnegación a la misión histórica que protagonizaba su esposo. Algún periódico llegó a la exageración de decir que la señora Maza nunca se mezcló en política, y aseveró que apenas conocía los nombres de los ministros de su marido. No fue así. Ella seguía con una mirada propia todos los acontecimientos que rodeaban a don Benito. Por ejemplo, mientras residía en Nueva York a causa del exilio provocado por el acoso de las tropas francesas, daba cuenta a él de lo que hacía el general Jesús González Ortega en Estados Unidos para ganarse apoyos, luego de que este último exigiera al presidente Juárez le entregara el cargo conforme lo mandaba la Constitución, según su argumento. En medio de la desgracia por la muerte de sus pequeños hijos en el país del norte, Margarita asumió con convicción plena la causa de la lucha republicana en contra de los franceses y el imperio, y confiaba que el triunfo llegaría.
además de que se asumió dignamente como una representante del presidente de México en Estados Unidos, luego de recibir la invitación del presidente Andrew Johnson para una recepción en su honor en la Casa Blanca en Washington. Los periódicos, además, exaltaban otras cualidades de su persona. Conforme a los valores de la época, algunos la describieron como una mujer consagrada a la vida doméstica y modelo de madre. Otros más observaron la sencillez de sus costumbres, no obstante la investidura política de su esposo, y varios otros señalaron su solidaridad hacia los pobres, por lo que era adicta a colaborar con asociaciones de beneficencia social. Más allá de partidarismos políticos, la prensa dijo que todas esas cualidades la hacían merecedora del cariño de propios y extraños, como había quedado constatado en sus funerales.